profesor, En la donde parte estábamos de abajo hay un icono que te dice grabar, una bolita. En la parte de abajo la grabando. pantalla. Ahí debería estar grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Bueno, entonces, Sí. Bueno, ya sale una raya del tablero. Bueno, ya se le quitó. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es darle ubicación al derecho tributario. Esto nos va a recordar un poco las clases de derecho constitucional, las clases de introducción al derecho, donde vamos a señalar que desde el principio del origen del derecho tenemos una división en dos clases, tenemos un derecho público, un derecho privado. Ese derecho público nos va a señalar las relaciones entre el Estado y los particulares o entre el Estado y el Estado y nos va a dar la posibilidad de poder limitar el ejercicio omnímodo del poder del Estado. Entonces tenemos tres bases o tres pilares en donde el derecho público es el que regula las relaciones entre el Estado y los particulares, las relaciones entre el Estado en relación con la subordinación de los particulares y la relación entre Estados y Estados, que está en un nivel de igualdad. Ese derecho público nos va a regular materias como la parte dogmática, que habla de derechos, una parte orgánica de competencias, una parte de funcionamiento, que son las ramas del poder público, y las limitaciones del poder de la administración. Esto lo podemos ver en dos grandes áreas, que son el derecho constitucional y el derecho administrativo, sobre el cual nos vamos a centrar más tarde. Dentro del derecho privado, entonces, vamos a tener las áreas que regulan el derecho entre los particulares, es decir, va a haber una relación de horizontalidad, mientras que en el derecho público si paro de pronto en algún momento es porque estoy haciendo la admisión de otras personas que están ingresando a la clase. Se me hace un poco complicado pasar la lista porque son tantas personas y la verdad yo podría pasar la lista, pero creo que es inclusive demasiado complicado, entonces voy a confiar en la buena fe de cada uno, de que todos están asistiendo a la clase y que todos están escuchando. Si alguno desde su computador puede grabar la presentación para que la tenga, sería mucho mejor. Así, cada clase que vayamos dando, cada uno la tendría y guardaría esa clase. Listo, entonces, en relación con el derecho privado, tenemos unas relaciones de carácter horizontal donde nos van a regular las relaciones entre particulares, a diferencia del derecho público donde hay una relación de carácter horizontal entre el Estado y los particulares. Entonces, pertenecen al derecho público el derecho constitucional, el derecho administrativo, el penal, el procesal y el internacional. Siendo el derecho administrativo siendo el derecho administrativo el elemento central sobre el cual vamos a hablar. Pertenecen al derecho privado, el derecho civil, el derecho comercial y el derecho laboral, teniendo cada uno su parte sustancial y su parte procesal. Entonces, dentro del derecho constitucional tenemos una parte sustancial y una parte procesal. ¿Cuál sería la parte sustancial del derecho constitucional? Pues bueno, aquella que habla de la parte dogmática y nos comenta sobre los derechos, libertades y garantías individuales, que va desde el preámbulo de la Constitución hasta el artículo 113 de la Constitución y del 113 en adelante, que es la parte orgánica o donde se regula el funcionamiento de la estructura del Estado y su actividad administrativa. En ese orden de ideas, en relación con la parte procedimental, tenemos una serie de acciones en materia constitucional, como la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la acción popular, la de grupo y el habeas corpus, que son unas acciones específicamente que se encuentran reguladas en la Constitución y desarrolladas en otras normas especiales.
Tenemos el derecho penal y el procesal con su código penal y su código de procedimiento penal, el Código General del Proceso en relación con el derecho procesal, y al cual también vamos a hacer mención porque en lo que es la parte de pruebas, y el derecho, parte de pruebas, testimonios, medios de prueba, el código, el estatuto tributario nos va a remitir a lo no regulado en el estatuto tributario acá en el Código General del Proceso. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala, porque a veces me siento que estoy hablando aquí. Como todos tienen el micrófono silenciado, no sé si alguien está entendiendo o no está entendiendo lo que estoy diciendo. El derecho civil, como habíamos hablado, que tiene sus 5 libros: personas, bienes, sucesiones, obligaciones y contratos, y su parte de procedimiento. El derecho mercantil, que también tiene sus libros, la parte de los comerciantes, las sociedades comerciales, los bienes mercantiles, las obligaciones mercantiles, la navegación y los procedimientos. Y su parte procesal también está regulada en el Código General del Proceso. El derecho laboral, tenemos el Código General, el Código de Procedimiento Laboral y el Código Sustantivo del Trabajo. Y el derecho laboral también nos va a regular unas partes específicas: el derecho laboral individual, el colectivo, la seguridad social y los riesgos profesionales. Entonces llegamos al derecho administrativo, que es donde nos vamos a anclar. El derecho administrativo tiene una característica. ¿Cuál es la característica del derecho administrativo? Que si bien nosotros tenemos un código, el anterior decreto 01 del 84 y el hoy CEPACA, en relación con el derecho administrativo, nosotros, el código que tenemos es un código eminentemente procedimental. ¿En qué sentido? Que regula el procedimiento administrativo en sede administrativa y el procedimiento administrativo en sede de lo contencioso administrativo. Es decir, no regula de manera genérica derechos sustanciales. Los derechos sustanciales los vamos a encontrar regados en distintas normas del ordenamiento jurídico, como la responsabilidad extracontractual del Estado, que está en el artículo 90, la estructura de la administración, ley 489, el régimen general del trabajo, de los empleados públicos, y en fin, una cantidad de normas dispersas. Lo único que nosotros tenemos en el código es el procedimiento. Entonces, ese derecho administrativo lo vamos a dividir en alguna serie de disciplinas. Entonces vamos a tener el derecho administrativo disciplinario o la responsabilidad disciplinaria, la cual vamos a encontrar regulada en la ley 734 del 2000 y el actual Código Único Disciplinario. El derecho fiscal o la responsabilidad fiscal, que la encontramos en la ley 610 y otras normas específicas que regulan la materia. El derecho aduanero, que lo encontramos en el Estatuto Aduanero. Ya esta norma quedó derogada, pero se usa para los procedimientos que iniciaron con anterioridad. La responsabilidad del Estado en el artículo 90 y el derecho tributario, el cual lo vamos a tener consagrado en el Estatuto Tributario del Orden Nacional. Eso es lo que vamos a ver, o de manera genérica en lo que nos vamos a centrar. Pero no solo existe el Estatuto Tributario del Orden Nacional. Existen 3 tipos de estatutos tributarios: el Estatuto Tributario del Orden Nacional, el Estatuto Tributario del Orden Departamental y el Estatuto Tributario del Orden Municipal. Y el Estatuto Tributario del Orden Municipal. ¿Eso a qué hace referencia? Eso nos va a hacer referencia a una clasificación de impuestos que va a ser del orden nacional, los cuales van a estar regulados en el Estatuto Tributario del Orden Nacional, los del orden departamental, es decir, los que el legislador le asigna al departamento, y los del orden municipal, que son los que el legislador les asigna al municipio. Entonces, dentro del derecho tributario vamos a tener una estructura para poder hacer el estudio de esto. Entonces, vamos a tener la parte de la teoría general del tributo,
la parte especial que hace referencia a los tributos como tal, y la parte procedimental que hace referencia a cómo la administración o el administrado pone en funcionamiento la maquinaria estatal para que se resuelva una determinada controversia en relación con los tributos. Esa parte general, entonces, en esa parte general, entonces vamos a hablar un poco de la hacienda pública, que es distinto a derecho tributario. La hacienda pública hace referencia a presupuesto y a cómo le ingresa el dinero al Estado. Con fundamento en ese ingreso, realizar la prestación de los servicios públicos a través de los cuales se va a cumplir los fines del Estado. Eso es la hacienda pública. Mientras que derecho tributario hace referencia a un elemento específico que es el tributo, como una de las formas a través de las cuales le ingresa el dinero al Estado, o por excelencia, le ingresa el dinero al Estado. Entonces, primero vamos a estudiar cuáles son las formas en las cuales le ingresa dinero al Estado del presupuesto, y después nos centramos en el tributo como la forma por excelencia a través de la cual le ingresa el dinero al Estado. Entonces, en esa parte general vamos a ver la ubicación del derecho tributario, las relaciones del derecho tributario con otras ramas, las definiciones del derecho tributario, la clasificación del derecho tributario, entre otros elementos. También vamos a ver los fundamentos del impuesto, los fines del impuesto, la clasificación del impuesto, lo que es la incidencia y traslación, que eso lo vamos a explicar a continuación, los principios del impuesto, la obligación tributaria, los estados de excepción y emergencia económica, que son la excepción a través de la cual la administración puede crear un impuesto, dice, se está quedando sin tiempo, hemos eliminado el límite de 40 minutos para su reunión. Fantástico. Bueno, en relación con los estados de excepción, configura una de la principal excepción para que la administración pueda crear un tributo. Por reserva de ley, solo el Congreso de la República puede crear los tributos, y excepcionalmente a través de un estado de excepción o de emergencia económica podría el presidente de la República crear impuestos transitoriamente con la finalidad de conjurar la situación que se presenta en el estado de excepción. Luego vamos a ver las escuelas de los impuestos y vamos a ver esta parte. Va a ser el segundo parcial. Normalmente listo. Normalmente, ¿cómo es la metodología de evaluación? Cuando dábamos clases presenciales, yo hago un primer parcial, el segundo corte son unas exposiciones y el tercer corte es un trabajo. Lo del primer parcial no te tocaría determinar a ver cómo podríamos trabajar, porque por la situación de la falta de presencialidad. El segundo corte, cada uno hace su presentación y la va pasando y va haciendo la exposición, y el tercer corte sí es el trabajo. ¿De qué va a ser el trabajo? Sobre la exposición que hicieron en el segundo corte. Es decir, son tres partes que vamos a ver. Primero, vamos a ver la teoría general, esa la voy a explicar yo. Segunda parte,
Segunda parte, los tributos del orden nacional. Hay tres clases de tributos, los del orden nacional, los departamentales y los municipales. Los departamentales y los municipales no los vamos a ver, solamente nos vamos a centrar en los del orden nacional, es decir, los que están en el estatuto tributario del orden nacional. De pronto, si analizamos cuando analicemos sentencias o hagamos algún otro tipo de actividades, vamos a poder ver de manera más o menos genérica algunos de esos tributos que no sean del orden nacional, pero nos vamos a concentrar en los que son del orden nacional. Uno, por razones de tiempo, y dos, porque el abogado solamente está obligado a conocer las normas de carácter nacional. Entonces, en relación con esas dos situaciones, les tocaría a ustedes mirar cada uno de los 32 estatutos departamentales de los departamentos de Colombia y cada uno de los 1.101 estatutos tributarios del orden municipal del departamento de Colombia. Entonces, ahí no terminarían nunca. Por eso es que la importancia de conocer bien la parte general del derecho tributario para poder estructurar de cualquier manera cómo son los elementos del tributo en relación con cualquier tributo que se le presente a uno para resolver una situación específica. Entonces, yo voy a explicar la parte de la teoría general del tributo. Ustedes van a explicar los tributos del orden nacional, que va a ser su segundo corte. Y sobre esa exposición de los tributos del orden nacional van a hacer un trabajo de investigación que será su tercer corte. Y yo voy a explicar la parte de procedimiento tributario. Entonces, dentro de la parte de los tributos del orden nacional, vamos a tener unos impuestos específicos que son el impuesto de renta y complementarios, que en realidad en la renta son 4 impuestos en sí, que son renta propiamente dicho, patrimonio, ganancias ocasionales y giros o remesas al exterior, que fue derogado en el 2006. Tenemos también el procedimiento de retención en la fuente, que no es un impuesto distinto, sino un procedimiento para pago anticipado del impuesto de renta, por eso se llama retención en la fuente. Tenemos el impuesto al valor agregado, IVA, o impuesto sobre las ventas. Tenemos el impuesto de timbre, el monotributo, el impuesto nacional al consumo de cannabis, el impuesto nacional al consumo, y tenemos el impuesto a las transacciones financieras o... ¿Quién está escribiendo? El impuesto a las transacciones financieras o 4 por 1000. Entonces, estos van a ser los impuestos sobre los cuales vamos a ahondar en el orden nacional, y estos son los impuestos sobre los cuales ustedes van a exponer. Ustedes no se van a meter con impuestos del orden departamental ni del orden municipal, sino los del orden nacional. Estos son impuestos muy importantes. ¿Por qué? Porque estos son los impuestos donde más recibe billete la nación. Lo que menos recibe se lo cedió el gobierno nacional al departamento y al municipio. Recibe dinero de esto y de esto, bueno, esto es para el municipio, esto es para el departamento, pero el grueso del ingreso tributario está en estos impuestos del orden nacional. Por eso la administración del orden central se queda con estos impuestos. Estos son los impuestos del orden departamental. Si están interesados, buscan el estatuto tributario del Departamento del Atlántico y ahí les van a salir los impuestos del orden departamental. Entonces, para que tengan el material de trabajo, descarguen el estatuto tributario del orden nacional y descarguen el estatuto tributario del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla. Y ahí por lo menos tienen el material para ir trabajando. En el orden departamental, entonces, tenemos el impuesto a los ganadores de loterías, el impuesto a loterías foráneas, es decir, si alguien se gana la lotería de otro departamento y se trae la plata para acá, le cobran un impuesto por esa vaina. El impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos, mezclas, el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos. Por eso es que el trago corto es más caro que el trago que la cerveza por el nivel de alcohol y paga un impuesto distinto.
el impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco, el impuesto al consumo de la gasolina, al degüello de ganado mayor, al impuesto de registro y sobre los vehículos automotores. También vamos a tener los impuestos del orden municipal, que son el predial unificado, el de industria y comercio, el impuesto de alumbrado público, el impuesto de publicidad visual, el impuesto unificado de espectáculos públicos, el de delineación urbana y el de automotores. Este impuesto de automotores es el mismo impuesto de automotores del departamento, solo que se dividen en un porcentaje. El mayor porcentaje es el del departamento y el menor porcentaje es el del distrito. Luego tenemos una parte procedimental del derecho tributario, que son las declaraciones tributarias, es decir, la declaración privada, pero también pueden haber unas declaraciones por parte de la administración cuando se inicia el proceso de fiscalización tributaria. Entonces vamos a tener la investigación tributaria, que es el proceso administrativo tributario como tal, la discusión de los actos de la administración, las causales de nulidad, el silencio administrativo positivo, la revocatoria directa, el agotamiento de la vía gubernativa, el régimen probatorio, las sanciones tributarias y la extinción de la obligación tributaria, el cobro coactivo y devolución. En realidad, ya nada más con esto podríamos pasarnos todo el semestre explicando esa parte, porque si bien ustedes dieron derecho administrativo y vieron la parte de la vía gubernativa, vieron el procedimiento administrativo en sentido estricto, luego la vía gubernativa y luego demandar esas decisiones ante el contencioso a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acá hay muchas cosas que varían. Hay unas causales de nulidad especiales para los actos administrativos relacionados con el procedimiento tributario. El silencio administrativo es de carácter positivo. Está la revocatoria directa, que maneja unos términos distintos. El procedimiento de cobro coactivo, que es el que Listo. Entonces, esta parte es muy importante, porque si bien es similar a la parte del derecho administrativo general que ustedes vieron en su curso de derecho administrativo, tiene unas variantes que hacen que sea un procedimiento administrativo casi que totalmente distinto, solo que con fundamento en ese procedimiento administrativo general. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo claro qué es lo que vamos a hacer, yo creería, bueno, desde ahora necesito que conformen los grupos, necesito, ya les digo, ¿cuántos alumnos son de la clase? ¿Quién me dice cuántos están matriculados? Que no tengo el número exacto acá. Conectados estamos 34 matriculados. El tope es 45. Están 34 y el tope es 45. En línea ahora mismo. Aló. Aló. ¿Sí me oyen?
Profesor. Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Listo. Necesito que me hagan 5 grupos, pero ustedes mirarán a ver, yo creería que serían como 5 grupos de A5, 5 por 5, 25. Bueno, ahí tocaría... Bueno, hagan 6 grupos de A5 y ahí en el transcurso van acomodando al que no esté, al que llegue. Ya eso es discrecional de ustedes. La idea es que vayamos organizando los grupos de trabajo porque al final de esta clase voy a dejar la primera actividad, que es el análisis de una sentencia. Entonces, la idea es que la próxima clase, al inicio de la clase, cada uno de esos 5 grupos me haga una pequeña relatoría de la ratio decidendi de esa sentencia en relación con los elementos más importantes. Bueno, entonces teniendo en cuenta que ya vayan creando los grupos ustedes y me los pasan al chat o a un correo. Necesito el número de teléfono, así sea del monitor o de una sola persona con la cual yo pueda tener contacto y le pueda redirigir la información. En la manera de lo posible, si pueden crear un grupo de esa clase para yo poder enviarle la información a esa persona y que se la redirija al grupo inmediatamente. Profesor, el grupo ya está creado. Ah, bueno, perfecto. Entonces regálenme el número de teléfono del monitor o de alguien con que yo me pueda comunicar para enviarle la información a esa persona y que mande la información al grupo. Listo, entonces ya tenemos de manera genérica qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el derecho tributario, vamos a hablar de Hacienda Pública, teoría general del tributo, la parte sustancial y la parte procesal. La parte sustancial, que es la de los tributos del orden general, la van a desarrollar ustedes. Yo no estoy agregado, por favor, no podría agregar. Entonces, esa es la introducción. Iniciemos. Vamos a iniciar con lo que es el presupuesto. Entonces, iniciamos con lo que es el presupuesto. Para poder hablar de presupuesto, tenemos que recordar o hacer referencia a las nociones del Estado. Entonces, definamos nuevamente qué es el Estado. El Estado es la nación jurídica y políticamente constituida sobre un territorio que hace uso de un poder llamado soberanía. Entonces, ahí tenemos los 3 elementos del Estado. Ese Estado tiene unos fines. Ese Estado tiene unos fines. Esos fines del Estado, ¿dónde están? Están en 3 partes específicas. Están primero en el preámbulo de la Constitución, segundo en el artículo 1 de la Constitución y tercero en el artículo 2 de la Constitución. Esa es la ruta o la carta de manejo del Estado. Entonces, dentro del preámbulo de la Constitución vamos a tener unos elementos específicos. ¿Cuáles son esos elementos? El preámbulo de la Constitución nos va a señalar el pueblo de Colombia, población, en ejercicio de su poder soberano, soberanía, representado a través de sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces ahí vamos a ver cómo tenemos 2 elementos estructurales que son el poder público y la teoría contractualista a través de la democracia representativa en ese primer párrafo de la Constitución, del preámbulo de la Constitución, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación. Ahí va un primer fin. Asegurar a sus integrantes la vida. Bueno, cada uno de estos fines
¿Cómo se va a desarrollar? Lo vamos a desarrollar a través de instituciones del Estado. ¿Cómo nosotros le aseguramos a los integrantes de Colombia la vida? Con policía, con... Le aseguramos a los ciudadanos de Colombia su vida ¿con qué? Con policía, con ejército nacional, con rama judicial, con instituciones públicas, la convivencia, el trabajo, con el Ministerio del Trabajo, la justicia, con los jueces, con los magistrados, la igualdad, el conocimiento, con la educación, con la infraestructura y la prestación de servicios técnicos de educación. La libertad, ¿cómo la garantizamos? La libertad, ¿cómo la garantizamos? La garantizamos con la fuerza pública, para evitar que venga algún vergajo a secuestrarnos o para evitar que venga un Estado externo a transgredir la soberanía nacional. La próxima clase tratemos de estar todos a tiempo a la reunión porque como no sé manejar muy bien el sistema, cada vez que alguien ingresa me toca dejar de hablar para poder darle a aceptar a que entra a la reunión. Entonces, el próximo jueves tratemos todos de estar a las 12:30 ya conectados en la reunión. Me imagino que debe ser el mismo link y si no es, yo genero un link nuevo y vuelvo y lo mando al monitor. Entonces, tratemos de estar puntuales. Listo. Entonces, también tenemos otros fines como son el marco jurídico, que es el principio de legalidad. Pero garantizar el principio de legalidad vale plata. ¿Cómo garantizas el principio de legalidad? Con un Congreso, con un poder ejecutivo, con un poder judicial que puedan generar con un poder judicial que puedan garantizar el cumplimiento de las normas. Un Estado democrático y participativo, principio de representación. ¿Cómo garantizo la democracia? Con instituciones electorales, el Consejo Nacional Electoral y todo el andamiaje de este tipo de instituciones que garanticen un orden político, económico, social y justo y comprometido a garantizar la comunidad latinoamericana decreta y sanciona la siguiente constitución. Es decir, aquí tenemos 13 fines, pero esos 13 fines les vamos a sumar los del artículo 1 de la Constitución. ¿Y qué nos va a señalar el artículo 1 de la Constitución? Nos va a señalar la estructura del Estado colombiano. Recordemos cuál es la estructura de un Estado. Un Estado tiene 4 elementos para hablar de su estructura. Su primer elemento es la forma de jefatura del Estado, el segundo es la forma territorial de Estado, el tercero es el sistema de gobierno y el cuarto es el régimen político. Eso es lo que necesita un Estado para estructurarse. No estoy hablando de la existencia, acordémonos que para que el Estado exista se necesitan 3 elementos, población, soberanía y territorio. Estos son los elementos para estructurar ese Estado como tal. Entonces, dentro de la forma de jefatura de Estado tenemos que esencialmente son 2, la monarquía y la república, que así hacen referencia al ejercicio del poder público. Dentro de la monarquía, naturalmente, tenemos una sola persona que es dirigente y no es escogido por el pueblo, sino que su poder es divino, viene de Dios y es perpetuo y se hereda de generación en generación, mientras que la república se muestra como un símbolo de libertad donde la población escoge a sus dirigentes y su poder no viene de la voluntad omnímoda y divina, sino del principio democrático, de la teoría contractualista y de la posibilidad de que las personas se autorregulen en sus propias decisiones. Tenemos la forma territorial de Estado que hace referencia a 2 estados esencialmente, un estado simple y un estado compuesto. ¿A qué hace referencia la forma territorial de Estado? Corresponde a la manera en cómo están organizados y dispuestos los elementos que constituyen
y cómo se ejerce la soberanía al interior del Estado. Entonces tenemos un Estado unitario y un Estado compuesto. El unitario puede ser simple y complejo. ¿Eso en qué radica? En que el centro de poder del Estado es uno solo. Colombia es un Estado unitario porque el centro de poder se encuentra en Bogotá, ahí están las instituciones y de ahí emana todo el poder y se irradia hacia el resto del territorio. Dice que tiene autonomía administrativa las entidades territoriales. Entonces ahí vemos esa figura del simple y el complejo. Si Colombia fuera un estado pequeñito y solamente fuera Bogotá, sería un estado simple, pero como Colombia está dividido en 32 departamentos y tiene una gran complejidad de andamiaje jurídico, 1.101 municipios aproximadamente, y cada uno de ellos tiene una cierta autonomía administrativa, eso lo hace que sea un estado unitario complejo. Y el estado compuesto es aquel que de una u otra manera, con sus respectivas diferencias, se asocian uno o más estados para poder ejercer esa unidad territorial, como el estado federal, el regional o la confederación, que cada uno tiene sus propias reglamentaciones. Tenemos el sistema de gobierno que corresponde a la organización de la estructura de cada uno de los elementos del Estado, específicamente el de la soberanía. El de la soberanía. Tenemos el régimen político que hace referencia al conjunto de ideas o filosofías que inspiran los gobernantes. En ese orden de ideas, el artículo primero de la Constitución nos va a señalar que Colombia es un Estado social de derecho. Entonces ahí tenemos unos elementos particulares o especiales. ¿Cuál es? El primero, Estado social nos hace referencia al régimen político, como un Estado antropocéntrico, donde el hombre es el centro del Estado y no la institución misma o el Estado mismo o el andamiaje jurídico que representa al Estado, sino que es el hombre. De derecho hace referencia al principio de legalidad. Organizado en forma de república unitaria, lo que habíamos comentado, pero una república unitaria compleja. Y su forma de Estado que hace referencia a unas entidades territoriales. Entonces tenemos una jefatura de Estado que sería la República y que es unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades. Es democrática, participativa y pluralista. Ahí tenemos el sistema de gobierno, un sistema de gobierno presidencialista con un régimen político y que se encuentra fundada en el respeto, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, oído con ese principio, el de solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. Este principio de solidaridad va a ser entonces el fundamento de las cargas públicas o el fundamento teórico de las cargas públicas. ¿Eso en qué se traduce? En que ese va a ser el fundamento para que ustedes estén compelidos a pagar impuestos a la administración. Listo. Entonces tenemos también el artículo segundo que nos habla específicamente de los fines del Estado. Entonces tenemos como fin del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos, defender la independencia nacional. ¿Cómo defendemos la independencia nacional? Ya lo habíamos comentado, con ejército, policía, con instituciones sólidas, la integridad nacional, la convivencia pacífica, que es una de las funciones de la Policía Nacional, la convivencia de un orden justo, proteger a los residentes de Colombia en su vida, bienes, honra, creencia y demás derechos y libertades. Eso se hace con las instituciones. Yo voy ante un juez y el juez no me garantiza el cumplimiento de mis derechos, o que si presento una tutela no me la va a fallar y la va a dejar llevar en aquel, no me están garantizando ese tipo de derechos. Ese cumplimiento de derechos
El compañero que está intentando ingresar, le estoy dando a aceptar, pero no ingresa, no sé por qué. Listo. Hasta este punto tenemos entonces que el Estado colombiano tiene 24 fines esenciales del Estado. Tiene 24. Pero esos fines del Estado, ¿cómo los materializa en realidad el Estado? Bueno, los va a materializar a través de algo que se llama la prestación de servicios públicos, lo cual lo encontramos en el artículo 365 de la Constitución. Leamos el artículo 365 de la Constitución. ¿Quién me regala la lectura del artículo 365 de la Constitución? ¿Algún compañero que me regale la lectura del artículo 365 de la Constitución? Yo. Artículo 365. Ajá. ¿Quién está hablando? Los servicios, Paula Montes de Oca. Listo. Bueno, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Despacito, porque de este artículo sale la mitad de la materia. Ok. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Oído, son inherentes a la finalidad social del Estado. ¿Qué es algo inherente? Que sin esa vaina no funciona. Si yo les digo a ustedes que me cojan un vaso, y si no se paran de ahí, van y lo cogen, no hacen nada. Por eso es que es inherente la acción de pararse y coger el vaso. Para poder materializar esos fines del Estado, el Estado tiene que hacer algo para materializar esos fines. ¿Y cómo los materializa? Prestando el servicio. ¿Cuál servicio? Un servicio público. Por eso es que es inherente. Si no presta el servicio público, no puede materializar esos fines. Es la herramienta. Es la herramienta para que el Estado materialice esos fines, el servicio público. Continúa con la lectura, Miguel. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Es un deber del Estado asegurar esa prestación. Es decir, esos fines del Estado los va a materializar a través de la prestación del servicio público, pero no es si le da la gana al Estado de materializar los fines que señala la Constitución en el preámbulo, artículo 1 y 2, no es si le da la gana, es la razón de ser del Estado, y para poder cumplir esa razón de ser tiene que prestar servicios públicos a través de lo que dice el artículo 365 de la Constitución Nacional. Continúa. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que exige la ley. Podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente. Listo, espérate. Entonces, el Estado en principio tiene la obligación de prestar los servicios públicos, pero también los pueden prestar los particulares, indirectamente a través de los particulares. Pero el hecho de que el particular preste el servicio público no significa que ya ese servicio público no está a cargo del Estado. El Estado está entregando ese servicio público, pero siempre mantendrá el deber de vigilancia en relación con esa prestación del servicio. Porque es que al particular no le compete prestar el servicio público de agua, luz, energía, teléfono. En principio eso le correspondería al Estado, pero el Estado permite que en virtud de la imposibilidad para el Estado de prestar eficientemente ese servicio, se lo entrega un particular, pero que el Estado vigile qué es lo que está haciendo ese particular. Entonces tenemos esas dos opciones. El Estado materializa todo él mismo, la prestación de los servicios públicos a través de sus instituciones, o permite que un particular las materialice, pero con su supervisión. Pero el hecho de que las materialice un particular no significa que el Estado está dejando de materializar esa función. Continúa. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
Si por razones de soberanía o de interés social el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra Cámara, por iniciativa del Gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad, lícita. Listo, entonces ahí nos señala lo que estamos hablando. Para la prestación del servicio público hay que remitirnos o hay que hablar necesariamente del derecho administrativo, que es lo primero que ustedes dan en su clase de derecho administrativo. Apenas el profesor de derecho administrativo llega a la clase, se siente y les abre el libro de derecho administrativo de Libardo Rodríguez, lo primero que les dice es, bueno, el derecho administrativo se puede analizar desde dos visiones. Primero, la inicial, que es del derecho, solo dos y únicamente dos escuelas es lo que ha desarrollado el derecho administrativo. La primera, que es el derecho administrativo explicado a través del derecho de policía o las prerrogativas de poder público, y la segunda, que es a través de los servicios públicos. Entonces, en relación con la primera, tenemos a Ludwig Adamovich en su manual de derecho administrativo del 54, donde nos señala cómo el Estado tenía dos funciones, una función eminentemente de prerrogativas de poder público, que es la primera, y la segunda, que es la de actos de gestión. Estamos en el derecho de policía. Entonces, el derecho de policía en el siglo XIX se dividía y hasta con anterioridad al siglo XIX se dividía en dos clases. La primera, los actos de poder, y la segunda, los actos de gestión. En relación con los actos de poder, entonces tenemos el llamado Estado gendarme, que me acuerdo, o me imagino que recuerdan esa definición de Estado gendarme. ¿Quién me regala la definición de lo que es el Estado gendarme? ¿Quién me dice que es el Estado gendarme? Nadie. Están almorzando. Sí. Buenas. Sí, Rafa, cuéntame. Si recuerdo bien, creo que Estado gendarme es un estado que no interviene en la actividad económica y se encarga principalmente de la protección de la propiedad privada. Creo que es así. Sí, el Estado gendarme está en la diapositiva. Dice, como Estado gendarme del liberalismo, la defensa exterior del control interno y administración de justicia. Hace referencia a unos parámetros específicos limitantes. El Estado no se mete en todo, sino únicamente se limita a la defensa del control interno del Estado, el control externo y la administración de justicia. Funciones básicas, caca, no toques, no regules las actividades de los particulares, caca, no toques. Eso no te corresponde a ti porque eso no hace parte del Estado. Y los actos de gestión que hace referencia a las actividades que el Estado similarmente podría prestar como un particular. Necesidades básicas y que están dentro del comercio. La prestación del servicio de educación u otra serie de factores o de servicios que podría prestar, el transporte que podría prestar el Estado y que se asemejarían a los particulares. Pero esa noción de derecho administrativo explicado a través del derecho de policía se hace insuficiente a finales del siglo XIX y empiezan unos cambios que le denomina León Diguit las transformaciones del derecho público ya para 1913 y Gastón Jeff con los contratos administrativos en la prestación de servicios a favor del interés general. Es decir, se modifica el pensamiento de que el Estado solamente de que al Estado gendarme solamente le compete la defensa del control interno y externo y limitarse a ciertos parámetros, y dice que el Estado debe prestar unos servicios públicos más profundos, eficientes, de carácter técnico. Es la palabra, de carácter técnico. Entonces,
el Estado empieza a prestar servicios públicos de carácter técnico, que le van a facilitar a los administrados todo lo que los fines del Estado señalan. Ahora bien, si el Estado empieza a prestar servicios técnicos como la educación, el transporte, empresas industriales y comerciales del Estado, y toda esa cantidad de servicios, el Estado va a necesitar dinero, porque para materializar los fines del Estado a través de la prestación de servicios públicos, el Estado va a necesitar dinero. Y en el caso de Colombia, nosotros acogemos la teoría de la prestación de los servicios públicos que la encontramos consagrada en el artículo 365 de la Constitución. Entonces, para materializar esos servicios públicos necesitamos lo que es el presupuesto, dinero efectivo. Entonces, el artículo 346 nos va a señalar que el gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas o presupuesto de ingresos y ley de apropiaciones. Cuando hablemos de apropiaciones, siempre vamos a tener en cuenta que estamos hablando de gastos dentro de los 10 días siguientes a cada legislatura. ¿Cuándo empieza cada legislatura? Según el artículo 138 de la Constitución, empieza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre, y la segunda empieza el 16 de marzo y termina el 20 de junio. Entonces, se indica que a nivel nacional va a existir un presupuesto general que está compuesto de un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. Las entidades territoriales aplicarán los principios constitucionales para la elaboración del presupuesto a nivel territorial. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener algo que se llama el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es el Decreto 111 de 1996. Esos principios que están en el Estatuto Orgánico van a aplicar tanto al presupuesto general de la Nación como al presupuesto departamental y al presupuesto municipal o distrital. Todos se tendrán que basar en esos mismos aspectos. Entonces, el artículo 357 de la Constitución Política señala que existirá un sistema general de participaciones o SGP para los departamentos, distritos y municipios. ¿Qué es el SGP? Es una plata o un dinero que manda la nación hacia las entidades territoriales. ¿Para qué? ¿Para qué manda la plata la nación o el gobierno a las entidades territoriales? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve el Sistema General de Participaciones? ¿Aló? ¿Aló? Profesor, para dar cumplimiento a los fines del Estado, entre esos está la distribución de salud y educación. ¿Cómo? Para dar cumplimiento a la finalidad, a los fines del Estado, entre esos está dentro del Sistema General de Participación, encontramos un presupuesto para la educación, para la salud también. No estoy confundida. Bueno, no necesariamente es para el cumplimiento de los fines del Estado. En relación con el Sistema General de Participaciones, esto tiene una característica especial que hace referencia a que el Sistema General de Participaciones únicamente tiene una destinación específica y únicamente hace referencia al saneamiento básico, al agua potable y a la educación de primer nivel, es decir, preescolar y primaria. El burgomaestre, llámese gobernador o alcalde, que utilice los recursos del Sistema General de Participaciones para una actividad distinta al saneamiento básico, el agua potable o la educación del primer nivel, se va preso ¿por qué delito? Acuérdense de su clase de penal. ¿Cuál es ese delito? Cuando yo utilizo un rubro que señala el presupuesto y me lo gasto en otra cosa. ¿Quién me dice? Si yo soy el alcalde de Barranquilla y a mí el gobierno nacional a través del Sistema General de Participaciones
me entregan 5.000 millones de pesos para educación de primer nivel y yo me los gasto pavimentando la calle, ¿eso qué delito constituye? Ajá, peculado, pero peculado ¿por qué? ¿Qué modalidad de peculado? ¿Cuál es la modalidad del peculado que constituye? Bueno, por destinación o aplicación oficial distinta. Sería la clase de peculado. Entonces, tenemos que es un dinero que entrega la nación hacia los municipios, pero que no se los puede, a los municipios y departamentos, pero que no se los puede gastar en lo que sea, sino específicamente en esto. Entonces, esta actividad del presupuesto va a estar reglada ¿en dónde? Como un marco general en la Constitución, en el artículo 345, pero vamos a tener el decreto 111 del 96 o el Estatuto Orgánico del Presupuesto que nos va a señalar específicamente cómo se debe manejar el presupuesto. Entonces, el propósito de la regla fiscal en principio es lograr que el nivel de gasto sea consistente con los ingresos estructurales de la nación. Lo anterior implica ahorrar en los periodos en que el precio del petróleo supera el nivel de la estructural y corregir las desviaciones frente a la meta del déficit en un periodo de 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Ahorrar cuando el petróleo está alto, que es la mayor o principal fuente de ingresos a nivel macro del país, y ahorrar cuando estén bajos los valores del petróleo. Entonces, el Estatuto Orgánico del Presupuesto nos va a señalar que el presupuesto general de la nación está compuesto en 2 niveles. Un primer nivel que hace referencia a la rama legislativa, judicial, Ministerio Público, Contraloría General de la República, la organización electoral, la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos. Y la segunda, del segundo nivel, las que hacen referencia a las empresas de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado y la distribución de los excedentes financieros de él. ¿Quién me dice qué diferencia encuentran entre el primer nivel y el segundo nivel de la cobertura del presupuesto general de la nación? ¿Qué diferencia hay entre ese primer nivel y el segundo nivel del presupuesto general de la nación en relación con la cobertura? Está ahí en la pantalla. Como dice ahí en las diapositivas, que en el primer nivel los servicios los presta el Estado, pero no producen renta. En cambio, en el segundo nivel los presta el Estado mediante particulares y producen renta. Ajá, ¿y cómo me lo explicas? Por ejemplo, la rama judicial y la rama legislativa. Por ejemplo, el servicio de acceso a la justicia lo presta el Estado, pero en el segundo nivel estarían todo lo que serían las entidades financieras, los bancos, que es un servicio público, pero no los presta el Estado. No, sí los presta el Estado, ambos los presta el Estado. No los presta el Estado propiamente, sino a través de particulares. No, también los presta el Estado. No, los presta el Estado, solo que no producen renta. Exactamente, unos producen plata y los otros no producen plata. La empresa de licores de Antioquia, donde te venden la botella de antioqueño, esa vaina produce plata, porque la botella de antioqueño vale 50, 60 mil barras. La fábrica de licores del Atlántico, cuando existía, te producía también licor. Las empresas industriales y comerciales del Estado funcionan como particulares, pero producen billetes. Esa es la diferencia. Las segundos producen billetes, producen excedentes financieros, Ecopetrol, Isagen, empresas en donde tengan acciones el Estado o la mayoría de las acciones sean del Estado, que generan actividades comerciales, empresas de ferrocarriles, de transporte, puertos. Eso genera billetes, pero la rama legislativa no genera plata.
El Poder Judicial no genera plata, el Ministerio Público no genera plata, eso es un gasto. La Contraloría no genera plata, eso es un gasto. La organización electoral no genera plata, son gastos. Sin embargo, son esenciales, son servicios esenciales para el funcionamiento del Estado. Entonces, recordemos lo que estábamos hablando hace algunos minutos en relación con la visión del derecho administrativo. Teníamos dos visiones, la visión del derecho administrativo a través de la Escuela de Policía, que se estructura en dos niveles, actos de poder y actos de gestión. Entonces los podemos ver aquí consolidados. Actos de poder, las actividades esenciales del Estado que se limitan para su funcionamiento, rama judicial, legislativa, judicial, policía, cosas esenciales que se necesitan para el funcionamiento del Estado, pero que no producen renta. Y la segunda, actos de gestión, que son actividades que se asimilan a lo de los particulares, pero que las presta el Estado. Son actividades técnicas, pero que producen billetes. Alexander Mauri, ahí es cuando se está acabando la clase. Repito, para el próximo jueves, por favor, estar todos a tiempo a la clase. Bueno, Alexander tampoco me mama gallo para dejarlo ingresar. Ya le di a admitir, pero no admite. Listo, entonces, en relación con la cobertura, esa sería la principal diferencia. Entonces, tenemos algo que se llama dentro del presupuesto. Esto es una cadena. Ya vieron que el discurso que les estoy echando, el cuento que les estoy echando va concadenado. Desde el momento en que estamos estructurando los fines del Estado hasta el momento del presupuesto. Todo esto es una sola cadena. Entonces, el artículo 6 del Estatuto Orgánico del Presupuesto nos va a señalar el sistema presupuestal. ¿Qué es el sistema presupuestal? Son unas herramientas que nos da el ordenamiento jurídico para la elaboración del presupuesto general de la Nación y de cualquier presupuesto del orden territorial. Entonces, vamos a tener el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones o POAI, el presupuesto anual de la Nación y el plan anual mensualizado de caja. El que no entienda algo, por favor, pregúnteme, utilice el micrófono, mande un mensaje, haga algo, porque los veo sin cámara, sin micrófono, sin nada, no sé. Entonces, el plan financiero va a ser un instrumento de planificación para la gestión financiera. ¿Para qué me sirve eso? Es una programación de ingresos al año. Bueno, entonces el plan financiero me va a servir como una herramienta para saber cuánto me va a ingresar en ese año. El plan operativo anual de inversiones. Habíamos hablado de que cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de gastos. Entonces esto nos va a señalar una estructura o una herramienta de los gastos anuales. Entonces el plan financiero, herramienta que nos va a señalar cuáles son los ingresos en el año. Plan operativo anual de inversiones, herramienta que nos va a señalar cuáles son los gastos en el año. El presupuesto anual de la Nación, que es un instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico social. Y tenemos el plan anual mensualizado de caja, o PAC. ¿Eso a qué hace referencia? Al monto máximo que la administración, ya sea nacional, departamental o municipal, se puede gastar mensualmente. Si no existiera esa herramienta, el plan anual mensualizado de caja, al distrito de Barranquilla le girarán 2.5 billones de pesos para ejecutar durante toda la vigencia fiscal del año y se lo gasta en el mes de enero y de febrero a diciembre queda sin plata. Entonces, por eso es esta herramienta, el monto máximo que la administración puede gastar en un mes. Repito, estas 4 herramientas me van a servir para la elaboración y ejecución del presupuesto anual. Entonces, tenemos algo que es el sistema presupuestal, que está compuesto por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, el presupuesto general de la Nación y el plan anual mensual, el PAC, el plan anual mensualizado de caja. Entonces, tenemos otra herramienta que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es la ruta. Es la ruta que vamos a tener por 4 años. Cada gobierno
tiene un Plan Nacional de Desarrollo que señala que cada 4 años vamos a tener una ruta que puede ser en el mismo sentido o en un sentido diferente, pero esa es la ruta que se va a ejecutar. Es una ley que se emite, el Plan Nacional de Desarrollo, y va a estar compuesto por una parte general y por una parte de inversiones. ¿Qué me regala la lectura de la parte general? ¿Sí? Parte general. Se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el medio plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Listo. ¿Quién me regala la lectura del plan de inversión? La lectura. Plan de inversiones Ajá. públicas contienen los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y de la especialización de los recursos financieros requeridos para la ejecución y sus fuentes de financiación. Listo, Gisela. ¿Qué entiendes o qué diferencia encuentras entre esa parte general o parte de inversión? El lenguaje de la hacienda pública y el lenguaje del derecho tributario es técnico, pero el hecho de que sea técnico no significa que sea difícil. Esto es sencillo, esto es jamón. Lo que pasa es que hay que prestar atención a esto. Y esto es fácil. Y solo hay que entender qué es lo que estamos leyendo. ¿Qué diferencia le encuentras a eso? Si se han dado cuenta, estamos explicando de una manera muy metodológica, muy técnica las cosas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en la parte general podemos encontrar que la acción que se va a realizar en esta forma es a mediano a través de unas estrategias y estas metas son prioridades estatales. En cuanto al plan de inversión, son presupuestos en los cuales ya tienen unos proyectos de inversión pública, o sea, ya apuntan a algo más directo, a un recurso financiero ya destinado. En cambio, en la parte general, o sea, apunta a un estudio, pero aún no se ha destinado especialmente para qué es. Listo. Es así. Entonces tenemos la parte general, son los propósitos y objetivos. Es algo genérico, es lo que se quiere hacer. El plan de inversiones ya es algo más puntualizado, pero es específicamente de dónde se va a sacar la plata para la ejecución de la parte general. Entonces, en la parte general tenemos qué es lo que se quiere hacer, la estrategia, el plan, queremos apuntarle a la educación, queremos que nuestros estudiantes estén capacitados en las TIC porque los profesores universitarios no saben utilizar Zoom y se embolatan. Bueno, eso lo queremos arreglar. Vamos a hacer unos presupuestos para las universidades públicas y para los colegios públicos para que los estudiantes de las universidades y de los colegios tengan una mayor capacitación en herramientas electrónicas. Entonces, en una parte está lo que se desea, lo que se quiere, y en la segunda parte, en el plan de inversiones, está de qué manera y de dónde se va a sacar el dinero para la ejecución de ese plan.
Listo, entonces tenemos una parte general y una parte de inversiones. El presupuesto, tenemos ahora el presupuesto anual de la Nación. Ese presupuesto anual de la Nación para un plan de desarrollo, entonces, un plan de desarrollo que va a tener 4 presupuestos anuales por los 4 años que va a regir ese presupuesto, uno a cada año. Entonces, el presupuesto anual de la Nación va a tener un presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos. El presupuesto de ingresos contendrá, ¿qué va a contener? Unos ingresos corrientes que pueden ser tributarios y no tributarios, unas contribuciones parafiscales, unos recursos de capital y unos ingresos de establecimientos públicos del orden nacional. Entonces, este es el esquema, eso lo podemos encontrar en el decreto orgánico del presupuesto, en el artículo 27 al 35, cómo es la estructura. Esta es una sistematización de la estructura del presupuesto general de la Nación. Entonces, tenemos unos ingresos corrientes. ¿Quién me puede decir qué son los ingresos corrientes? ¿O qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de ingresos corrientes? ¿Quién habla? ¿Quién me dice que es un ingreso corriente? ¿Por qué cuando yo voy a echarle gasolina al carro hay corriente y extra? Exacto, Kevin. Son los que normalmente ingresan. Por eso es que cuando usted llega a la gasolinería hay corriente y extra, de la normalita y de la mejor. Entonces acá tenemos los ingresos corrientes que son los que normalmente le entran al Estado. Es una fuente constante de ingresos y de financiación. Constante de ingresos y de financiación. Entonces, ¿cuál es esa fuente constante de ingresos y financiación? No me sale el chat. Bien. Exacto, Caterine. Son los que se generan de forma permanente. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos permanentes o constantes? Son los ingresos tributarios del orden nacional. ¿Por qué del orden nacional? Porque estamos hablando del presupuesto general de la Nación. Si estuviéramos hablando del presupuesto departamental, entonces hablaríamos de los tributos del orden departamental que se genere. Si estuviéramos hablando del presupuesto distrital o del municipal, habláramos de los impuestos municipales. Entonces, tenemos una división de impuestos directos e indirectos, que eso lo vamos a ver posteriormente. Directos, aquellos que paga directamente el contribuyente, e indirectos, los que paga un responsable que le recibe la plata al contribuyente y luego se los envía a la administración tributaria. Tenemos y tenemos los no tributarios del orden nacional. Ahora, esta división que le está haciendo el Estatuto Orgánico del Presupuesto presenta una antinomia con el artículo 338 de la Constitución, que es la cláusula o la norma fundamental sobre la cual se rige el derecho tributario colombiano. Porque acá tenemos como ingresos no tributarios del orden nacional las tasas, pero las tasas hacen parte de la estructura de los tributos. Entonces, para los solos efectos, ¿cómo conciliamos esto? Que para los solos efectos del presupuesto general de la Nación, los ingresos no tributarios son tasas y multas del orden nacional. Las contribuciones parafiscales del orden nacional, una valorización del orden nacional. Se hace una carretera del orden nacional y se le cobra un billete a las personas que se están beneficiando de eso, pero la obra es del orden nacional. Los fondos especiales del orden nacional, el anterior FOSIGA, el hoy ADRES, donde cada ciudadano que gana más de determinado salario se le descuenta mensual un porcentaje para que alimente ese fondo común. Los recursos de capital, bueno, serían los
Recursos del balance, que lo que son los excedentes financieros, la venta de activos, la recuperación de cartera, los recursos de crédito interno o externo, cuando el Banco de la República hace utilización de pagarés, de bonos, de CDT, de deuda pública, las donaciones de otros países o las donaciones de personas particulares. Ejemplo, Julio Mario Santo Domingo donó un lote de 5 hectáreas para la realización para la colocación de una empresa industrial y comercial del Estado. Eso es parte de una donación. Los excedentes financieros de las entidades públicas, que serían teóricas. Un momento, ya. Listo. Ya está, Fernando. Listo. Los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado y las de economía mixta. Los ingresos ocasionales, que son la utilidad en ventas de activos fijos. ¿A qué hace referencia la utilidad en ventas de activos fijos? Cuando la administración vende bienes que se utilizan para la comercialización de productos, como por lo menos una máquina para sacar petróleo o ecopetrol. Esa es una venta de activos fijos. Recursos de asistencia o recursos de cooperación internacional. Ejemplo, el Plan Colombia. Cuando se hace un acuerdo con otro país para que le ingrese dinero a Colombia y poder erradicar los cultivos de cocaína. Y las rentas propias, que son todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos, excluidos los aportes y transferencias de la nación. Entonces, en relación con el presupuesto anual de la nación, también tenemos el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Entonces, tal cual como lo señala el Estatuto Orgánico del Presupuesto, tenemos a la rama judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, los ministerios y las entidades públicas. Acá tenemos a los 3 poderes públicos ahí gastándose la plata de los ingresos de la nación. Y unas disposiciones generales que corresponden a las normas reglamentarias para asegurar la correcta ejecución del presupuesto. Ahora pasamos a algo que se llama los principios del sistema presupuestal. ¿Quién me regala la lectura de los principios del sistema presupuestal? Busquemos el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el decreto 111 del 96, y me regalan la lectura del artículo 12. ¿Aló? Artículo 2. Ah, no, ya no. 12. ¿Alguien iba a hablar? Artículo 12 del decreto 111 del 96, Estatuto Orgánico del Presupuesto. ¿Quién me regala la lectura? Bueno, los principios del sistema presupuestal son la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeostasis, que bueno, que es ley del 38 del 89. Listo. Eso es un principio. ¿Qué entiendes por el principio de planificación? Como su nombre lo dice, por supuesto, es tener en cuenta todos los, ¿cómo lo digo? Las mías, su nombre lo dice. Es como organizarse, distribuir de forma pues, organizada con respecto a los gastos o los... Ajá, ahora explícamelo más técnicamente. Ahí lo tienes ahí en la pizarra. Ok, ok. Está Guarda relación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Financiero. Ok.
¿Qué has notado de lo que venimos hablando? ¿Qué puedes notar? Que todo va acorde a este principio. De acuerdo a todos los planes anteriormente mencionados, que van regulados por este principio. Que todo Todos los planes. concadenado, uno detrás de otro. Una cosa, porque tenemos una continuidad con la conversación. ¿Cuál es la continuidad? Que empezamos a hablar de los fines del Estado y ya vamos por los principios del presupuesto, pero en realidad no hemos perdido la continuidad de nada de lo que estamos hablando. Estamos hablando del mismo tema. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, del cual habíamos conversado, ¿a qué hace referencia? ¿Para qué nos sirve el Plan Nacional de Desarrollo? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿En qué consiste el principio de planificación? La idea, o sea, el principio de planificación consiste en que todo va concadenado, todo es una ruta. Entonces, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que es la ruta, la hoja. Imagínense el Plan Nacional de Desarrollo como el mapa. Este es mi mapa, el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo necesito llegar acá, al que tienen en la lista la cara de Lisa Simpson. Pues esta es la lista de ustedes. A Cantero Prado Allison. Entonces yo necesito llegar acá. Este es mi Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿cómo voy a llegar? Ese Plan Nacional de Desarrollo me regula un componente general y un plan de inversiones. El general es lo que yo quiero, que es llegar acá, y uno de inversiones, que son los presupuestos y gastos específicos que yo voy a realizar para llegar allá. Pero ¿cómo llego hasta allá específicamente? A través del sistema presupuestal. ¿Y qué es el sistema presupuestal? Las herramientas para la elaboración de esos presupuestos que me van a llevar allá, como son el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones, el presupuesto general de la nación y el plan anual mensualizado de caja. Entonces, estas herramientas, cuando yo muevo el cursor, ustedes ven que muevo el cursor. Sí, profe. Listo. Entonces, estas herramientas que tengo acá, el plan financiero, el plan operativo anual de inversión, el plan general, el presupuesto general de la nación y el plan anual mensualizado de caja, que hacen parte del sistema presupuestal, me van a ayudar a construir el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, a eso hace referencia el principio de planeación. Todo debe estar coordinado, organizado, nada debe ser fruto de la improvisación. ¿Por qué? Porque violaría el principio de legalidad. ¿Eso está claro? ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Esto, para explicarlo bien, esto es en el tablero, con el marcador, esto es así, pero ajá, toca adecuarse a la situación y poner la imaginación a la cosa. Por lo menos ustedes están mejor que los que están estudiando medicina por teletrabajo y los están enseñando a tomar la presión y a inyectar y a canalizar las venas por teletrabajo. Tenemos el principio de anualidad. Dice Alison Cantero Prado. Alison, ya te explico nuevamente. El principio de planeación hace referencia a que todo debe estar organizado, Alison. Tenemos una herramienta que se llama el sistema presupuestal, que está compuesto por el plan financiero, el plan operativo anual de inversión, el presupuesto general de la nación y el plan anual mensualizado de caja. El plan financiero, que hace referencia a la plata que me ingresa. El plan operativo anual mensualizado de caja. El plan operativo anual de inversiones, que es la herramienta de cuánto me gasto. Primero, cuánto me entra. Segundo, cuánto me gasto. El presupuesto general de la nación. Y el tercero, que es el plan anual mensualizado de caja, cuánto me puedo gastar yo al mes por ese presupuesto. Es decir, que no me puedo gastar todo el presupuesto en un solo mes. Estos 4 elementos o 4 herramientas hacen parte del sistema presupuestal y ese sistema presupuestal me va a ayudar a que
elabore el Plan Nacional de Desarrollo. Eso, a eso es lo que hace referencia al principio de planeación, que todo debe estar concadenado. Estas herramientas me componen el sistema presupuestal y el sistema presupuestal me genera el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo es lo que me va a permitir ejecutar y materializar los servicios públicos, que es con lo cual voy a cumplir los fines del Estado. O sea, todo va concadenado en el mismo, en la misma conversación que estamos teniendo. Listo, entonces tenemos el principio de anualidad. ¿Qué hace referencia al principio de anualidad? Facilito, ¿quién dice? Que se debe actualizar cada año. Cada año, del primero de... El primero de... Enero, Enero al 31 de diciembre. de diciembre. Listo, ya. Sale, eso es el principio de anualidad. Que cada año se hace un presupuesto y la vigencia fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Universalidad. ¿Qué hace referencia? Ahí, en la pizarra. Nada, nadie. Prohibición. El de universalidad. Ajá, universalidad. Prohibición de realizar gastos que no estén en el presupuesto. ¿Qué entiendes por eso? Por ejemplo, que si ya se realizó un presupuesto y existe un nuevo gasto, no se puede utilizar esa plata que ya se presupuestó o ese dinero que ya está presupuestado para cierta cosa o cierto proyecto, no se puede gastar en la ejecución de otro proyecto que no esté dentro del presupuesto, que no esté dentro del marco que se tiene que desarrollar. Exacto, si tú coges y tú tienes 50 barritas y le das los 50 barritas a María Paulina para que te traiga una blusa y ese fue el presupuesto que tú hiciste y María Paulina viene con 2 helados y un chocolate comiéndoselo. ¿Qué está haciendo? Está transgrediendo el principio de universalidad porque hay una prohibición de realizar gastos que no estén en el presupuesto. Ya se está gastando la plata en otra vaina. Universalidad de caja. ¿Quién me habla de la universalidad de caja? Universalidad de caja. Kevin, estás haciendo buenas participaciones. Deberías utilizar el micrófono para poder escucharte en vivo. Listo, universalidad de caja es que con la misma plata o el mismo recaudo que entra, debo gastármelo. Y que no puedo gastar más si estoy en proceso de comprarlo. Si me entran 5 pesos en mi presupuesto, yo tengo que gastarme con ese presupuesto de ingresos, tengo que hacer un presupuesto de gastos de 5 pesos. Programación integral, especificación de los gastos y exigencias de cada programa. Bueno, aquí hay algo específico. Yo dentro de un presupuesto, yo no puedo hacer presupuesto de la Universidad del Atlántico o amoblamiento de cursos. 5 millones en silla, 2 millones en escritorio para el profesor, 3 millones en abanico y 200 millones de pesos en otros gastos. Sí, compa, ¿cómo así que otros gastos? No, sí, otros. Colócale 200 millones y que te desembolsen la plata. Eso transgrediría el principio de programación integral, porque todo gasto que se haga en el presupuesto debe estar específicamente... que estoy intentando ingresar de nuevo porque perdió su conexión. No es algo inestable. Ya parece que entró. Listo, entonces
yo tengo, cuando elaboro el presupuesto, tengo que establecer específicamente qué es lo que me voy a gastar, en qué me lo voy a gastar, cómo me lo voy a gastar y especificar detalladamente cuál es el gasto y la exigencia. Yo no puedo hacerte un presupuesto 200 millones otros. Eso no está prohibido. Cada vez que usted vea en un presupuesto ese tipo de rubros, desconfíe. Y no solo desconfíe por cuestiones morales, sino por violación del principio de programación integral. Profe, una pregunta. Cuéntame, ¿quién habla? Paula Montes de Oca. María Paulina. No, Paula Andrea Montes de Oca. Profe, con respecto a lo que usted había mencionado al inicio, con respecto al estado de excepción, en este caso, bajo este principio. ¿El estado de excepción? Sí. Ajá, ese es el 215. Ajá, y bueno, entonces aquí atendiendo a este principio en el que, bueno, todo está destinado, en este caso aquí sí no aplicaría, se tendría que dejar a un lado esto planeado para, pues... Exactamente, aquí toca, esto es una excepción, por eso se llama estado de excepción. Inclusive en esta situación del COVID, que se emite el decreto 417, el decreto nacional 417-2020, mediante el cual el presidente de la República pide el estado social y de emergencia económica. Inclusive sería hasta una buena visión a ver si se incluye un estado adicional, estado de emergencia sanitaria podría ser. Esta es una situación de carácter excepcional donde el Estado necesita también recursos para poder conjurar toda esta situación, porque todo este problema del COVID necesita más recursos para poder solucionar situaciones. Tanto es así que a través de un nuevo decreto, ya te digo cuál es el nuevo decreto. Ya te digo cuál es el nuevo decreto. Bueno, no lo tengo en la mano. Déjame lo busco en Google. El decreto 568 del 2020, que es expedido con fundamento en el 417 del 2020, que es la emergencia social y económica, que es a través del cual el gobierno decreta un impuesto para los trabajadores que ganen más de 10 millones de pesos, obligatorio, y un impuesto o contribución voluntaria para aquellos que ganen menos de 10 millones de pesos, para conjurar la situación del COVID. En relación con ese estado de excepción, los impuestos que emita el presidente o el gobierno nacional tienen que estar relacionados única y exclusivamente para conjurar la situación que es objeto de la emergencia social y económica. No puede emitir una situación de emergencia social y económica por el COVID para emitir un decreto y sacar un impuesto que está destinado a resolver una situación distinta, porque eso sí violaría el principio de legalidad. De todas formas, esto es una situación excepcional que permite a la administración eventualmente emitir ese impuesto, solucionar el problema, y después eso tendrá un control de legalidad por parte de la Corte Constitucional. Entonces, eso en este punto tendría cierta flexibilidad o cierta inaplicación para la elaboración para la expedición de ese tributo. ¿Me entendiste con la respuesta o...? Claro, profe. Listo, pues. Entonces seguimos con él. ¿Por dónde íbamos?
Del principio de especialización. Principio de especialización. Entonces, las apropiaciones deben ejecutarse exclusivamente para el fin que fueron dispuestas. Eso está claro. Inembargabilidad, salvo sentencias, ejemplo, donde usted trabajaba en el distrito de Barranquilla o en la gobernación o en el Poder Judicial, usted lo votaron, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo reintegraron 20 años después, le tienen que pagar lo que le dejaron de pagar en esos 20 años de salario, y el distrito le está mamando gallo para pagarle. Entonces usted puede iniciar un proceso ejecutivo por sentencia judicial, un proceso ejecutivo por sentencia judicial, y puede solicitar como medida cautelar que le embarguen la cuenta de pago de sentencias judiciales a la administración para asegurar el pago de su acreencia. Esa es la excepción al principio de inembargabilidad. Del resto, son inembargables las cuentas del Estado. Usted no puede llegar a embargar, no, que me dé un contrato de tal vaina, no, que me dé otra vaina, no, que te lo voy a embargar. Nada. Solo con un proceso ejecutivo. Coherencia macroeconómica. Eso hace referencia a que el presupuesto debe ser completo. Cuéntame, mi vida. Disculpe, hay varios compañeros manifestando en el grupo que la aplicación lo sacó, que si lo puede volver a aceptar. ¿Cómo? Hay varios compañeros manifestando en el grupo que la aplicación lo sacó de la videollamada, que si lo puede volver a aceptar. Pero aquí no tengo a nadie pendiente, ya yo acepté a todos. Dice 35 participantes, no tengo a nadie pendiente. Dice, es que la app saca cada cierto tiempo. Pero si lo saca, otra vez, hagan la llamada o métanse al link que yo aquí acepto. Listo, coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas del Banco de la República. Eso hace referencia también a que cada presupuesto que hagan las entidades territoriales debe ir concadenado con el presupuesto general de la Nación, y el presupuesto general de la Nación tiene que ir encaminado al Plan Nacional de Desarrollo. Todo es una cadena. ¿Por qué? Porque yo como nación, yo ejecuto un presupuesto al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Y ese cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo también debe estar concadenado al cumplimiento del presupuesto departamental y del presupuesto municipal. Todos deben estar tirando para el mismo lado. Todos deben estar en esa misma línea. E inclusive las metas del Banco de la República. Finalmente tenemos el principio de homeostasis presupuestal, que hace referencia a que el presupuesto debe tener concordancia entre la realidad económica del país. Yo no puedo hacer un presupuesto de 100 billones de pesos para todo el país a nivel nacional, cuando yo sé que materialmente al país no le van a entrar 100 billones de pesos por ningún tipo de concepto, sino solo 50. Entonces ese presupuesto que yo haga debe guardar consonancia con la realidad económica de lo que se está viviendo. Yo no puedo hacer un presupuesto basado en suposiciones ficticias, o que yo pienso que el petróleo va a subir el 200% el otro año, entonces yo voy a hacer un presupuesto, inflarlo al doble. No, yo tengo que hacerlo de conformidad con las bases que me señala el ordenamiento jurídico. Entonces aquí tenemos un recorderis, ya faltan 10 minuticos de clase, entonces hagamos un recorderis, ya pasamos la primera parte. Ya concluimos la primera parte, que es la parte de la hacienda pública. Entonces seguimos a la parte de la teoría del tributo, pero antes de seguir a la teoría del tributo, creo que es bueno hacer un recorderis. No sé si esto lo hacemos ya o lo hacemos la próxima clase, ustedes me dicen. ¿Aló? Profe, yo creería que sería mejor la próxima clase antes de iniciar.
Sí, profe, mejor la próxima clase para que tengamos más tiempo de recordar mejor. Que estén más frescos, ya tienen hambre. Profe, no, la próxima clase, pero antes yo tengo una pregunta con respecto al control, con respecto a estos principios que acabo de mencionar. O sea, ¿quién es competente? O sea, no sé si me explico. Está bien, si bien es cierto, se deben tener en cuenta el cumplimiento de estos principios, pues son esenciales y están taxativos en la norma, pero ¿cómo se da ese control político? ¿Cómo se da ese Demandas el Plan Nacional de Desarrollo y eventualmente el Tribunal de Cundinamarca o el Consejo de Estado terminará resolviendo si transgredieron o no algunos de los principios. El Plan Nacional de Desarrollo tiene la característica que es un decreto ley. También podrías... decreto qué? Perdón. Decreto ley. Ah, ok. Ajá. Entonces tendrías la posibilidad de mandarlo como acto administrativo también. Entonces lo demandas ante el contencioso y será el juez de lo contencioso administrativo que dará el control de legalidad a ese plan de ruta y verificar si se están cumpliendo esos presupuestos. Ok, gracias. Inclusive eso aplicaría también con los presupuestos del orden municipal o del orden departamental. Si ustedes ven que esa decisión de la administración mediante la cual se está fijando el presupuesto transgrede esos principios o no está en consonancia con esto que estamos comentando, entonces hay una violación al principio de legalidad de la cual tendrá conocimiento el juez o el tribunal administrativo dependiendo de las competencias del caso. Ok. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí, pero no se desconecten porque necesito que me envíen los grupos. Envíenme habíamos dicho que son ¿cuántos? 5 grupos. Son 30 y... Bueno, ustedes, Somos 33 conectados ahora. Estamos en línea 33. pero esos 33 son los que están en el curso. Sí, hay una compañera que dijo que no estaba, pero que está esperando respuesta ahí en el Todos chat. están conectados. Bueno, vamos a hacerlo por 34. Grupos de 6. Profe, como sugerencia, no sé si usamos el grupo de WhatsApp y se mandan ahí que alguien se encargue de mandarle solo documentos a usted. ¿Cómo? No sé, o sea, hago la sugerencia, no sé si usamos el grupo de WhatsApp, se mandan los grupos ahí y que alguien se encargue de mandarle un solo documento. Bueno, podría ser, pero lo necesito ya porque voy a asignar tarea. Necesito que me manden los 6 grupos inmediatamente para poder asignarles las sentencias que necesito que se estudien. Bueno, entonces hagamos algo. Yo voy a mandar 6 sentencias aquí no sé si esta vaina puede uno juntar archivos aquí. ¿Cómo hace uno para juntar los archivos aquí? Profe, hasta donde tengo entendido, solo Meet permite adjuntar archivos. Zoom no. Por eso es bueno a veces el Profe, grupo de por eso WhatsApp. yo también, no, profe, yo también quería hacer como la recomendación de utilizar esta plataforma
de cambiar la plataforma y no sea esta, sino Meet? Bueno, la verdad es que estoy usando esta porque esta es la que sé usar. Ok. Profe, allá abajo al lado del chat aparece la opción archivo. ¿En dónde? Uno le da a escribir para chatear. Al lado sale archivo. En la parte de arriba Donde donde se dice escriben los file. mensajes. Más. Pero, profe, ahí ya varios compañeros han enviado los grupos por el chat. Bueno, hagamos algo. Escríbanme uno. ¿Quién es el monitor del grupo? ¿El monitor de este grupo quién es? No se ha Creo escogido. que no hay todavía. Bueno, ¿quién me va a servir de monitor? Fernando, tú. Bueno, si están de acuerdo, yo puedo, profe. Fernando le tocó hoy día. Bueno, listo, Fernando. Y dice... Aquí se puede, ahí está la opción, Andrés Martínez. Caterina, y tú eres la monitora antes del grupo. Aló. Profe, ya Fernando manifestó que él podía ayudarle. Listo. Estoy intentando enviar mensajes, no me deja. Escribir para filtrar, chatear. Ustedes están escribiendo, pero a mí no me deja escribir. Bueno, Fernando, anota el número mío. Sí, lo escucho. 300 Sí. 833 9317. Dale, escribo. Dame el mensaje, ya lo tengo que dejar porque acá hay otra clase. Entonces, mándame el mensaje inmediatamente para mandarte las sentencias. Hacen el análisis de la sentencia ratio decidendi, un resumen de los hechos y cómo se resolvió el caso para que el jueves de la próxima clase, antes de empezar, hagamos esa actividad y seguimos con la próxima clase. Ojo con esos grupos, que con esos grupos van a quedarse hasta que se acabe el semestre. Con esos van a hacer el segundo y tercer corte. Bueno, entonces los dejo. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Vale, profe, gracias. A usted, profe, gracias. Al monitor, mándame el mensaje inmediatamente. Listo, profesor.